Gracias a Dios por la asistencia de cada uno de los hermanos que hemos llegado al templo. Buenos días a todos, buenos días a los hermanos que están en la transmisión. Gracias a Dios por todos los adolescentes y jóvenes que están ya descendiendo a sus clases y por todos los hermanos que nos quedamos aquí, hermanos, en la capilla. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Mandamos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en la transmisión. Tenemos también una buena asistencia. Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos y hermanas que están en sus casas con sus familias. Y verdad que estamos preparados ya para poder disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a disfrutar del mensaje de hoy, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por la palabra que va a ser predicada, que va a ser enseñada a los niños, adolescentes y jóvenes y cada uno de los hermanos que nos hemos quedado también aquí en la capilla. Que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para ser alimentados. Habla personal e individualmente a cada uno de nosotros para una vida, Señor, de obediencia, como decía el hermano que dirigía su momento de santidad y de consagración a ti. Gracias por tu amor y misericordia. Bendice al pastor Pedro Ponce, Felipe Ruiz. Ambos han dado positivo a COVID, así como sus esposas. En el caso de Felipe, su hija Priscila. A Saúl Salomón, Señor, que al parecer no es COVID, pero un virus que se ha alojado en su cabeza como producto de la gripe tan fuerte que le dio. Son situaciones individuales en cada uno de esos tres siervos tuyos. Bendice a sus congregaciones, Padre, para que cada uno de ellos sea sanado. Gracias porque, Señor, estamos aquí con bien nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10. El título de la predicación de este día, hermanos, es Jesús, el buen pastor. Hermanos, estamos estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesús? Esta serie, ¿Quién es Jesús?, tiene como propósito recordar a cada uno de los creyentes, a cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿quién es Jesús? Y Jesús es el buen pastor. El título de la predicación de hoy es Jesús es el buen pastor. Quiero comentarles, hermanos, lo siguiente. Quiero que pensemos en el reino animal por unos breves segundos, un par de minutos. Seguramente, hermanos, todos los que estamos aquí sabemos que en el reino animal hay animales que son depredadores. ¿Qué es un depredador? Un depredador es un animal cuya naturaleza le lleva a cazar otras especies con el propósito de alimentarse. Normalmente un depredador no solamente tiene la capacidad, la fuerza, los atributos para cazar presas de otras especies y alimentarse de ellas, sino que también son especies que tienen la capacidad de defenderse a sí mismas de otras especies. Sin embargo, hay animales, hermanos, en este caso como las ovejas, que son animales dóciles. Son animales, hermanos, que requieren cuidado, porque incluso cuando son atacadas, tienen una característica. Las ovejas, hermanos, quiero que pensemos nosotros, ¿verdad?, en un grupo determinado de ovejas, en un rebaño, en este caso. Ellos ven venir al lobo y las ovejas, en lugar de huir, es decir, en lugar de ir lejos o en lugar de defenderse, lo que hacen es correr en círculos. El problema es que corren en círculos tan cerrados que si el rebaño es grande, los animales que quedan en medio pueden llegar a asfixiarse. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, son animales que dependen mucho del pastor que las está cuidando. ¿Por qué? Porque el pastor que las está cuidando no solamente las va a llevar a buenos pastos, no solamente las va a proteger, sino que también, hermanos, las va a guiar. Jesucristo, hermanos, teniendo en mente el vivir en un país agrícola, una población, es la palabra que quería encontrar, una población acostumbrada al pastoreo, al cuidado de este tipo de animales, Él se presentó a sí mismo, hermanos, con un título que es el que estamos utilizando el día de hoy, que es el título del buen pastor. Y vamos a ver, hermanos, en esta enseñanza de Juan capítulo 10, que Jesucristo, al presentarse a sí mismo como el buen pastor,
Él nos va a enseñar una serie de características y de cualidades que eran comunes en los pastores de ovejas en aquel tiempo, que Él también se va a apropiar a sí mismo para cada uno de nosotros. Por eso es que el primer punto que vamos a estudiar el día de hoy es que Jesús es el buen pastor que nos guía. Juan capítulo 10, versículos 1 al 6. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, que dice así: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico de este pasaje. Si ustedes tuvieron la oportunidad, hermanos, de venir la semana pasada o de conectarse en línea, la semana pasada, hermanos, predicamos acerca de que Jesús es nuestro sanador. Y veíamos el capítulo anterior, el capítulo 9. En el capítulo 9, Jesucristo, hermanos, ha sanado a un hombre ciego de nacimiento. El problema es que los fariseos, los maestros de la ley, oponiéndose a la obra de Jesucristo, terminaron expulsando a este hombre, hermanos, de la sinagoga y dudando del poder, hermanos, de Jesucristo. Estos hombres no han entendido el poder de Jesús, no han entendido quién es Jesús, y en virtud de que ellos no han entendido, ahora va a darles una enseñanza a ellos para que sepan quién es Él, y con el propósito de que le conozcan, de que le reciban, de que le acepten como Él. Porque están cuestionando, insisto, hermanos, la sanidad de un ciego, la obra que Jesucristo había hecho incluso, hermanos, en un día de reposo. Y Jesús va a reprender a los fariseos de su tiempo, diciéndoles que si bien es cierto, aquel hombre había sido ciego de nacimiento, ellos eran ciegos espiritualmente porque no podían ver o no tenían la capacidad de ver, hermanos, a quien tenían al frente. Y Jesús va a compararlos con pastores, hermanos, no dueños de los animales, con ladrones, con salteadores. Jesús les va a decir que ellos no tienen el derecho de guiar a su pueblo, porque ante ellos se comportaban como ladrones que únicamente les hacían daño a las personas que los seguían. Va de nuevo. Jesús va a reprender a los fariseos, a los maestros de la ley, diciéndoles que ellos no tienen derecho a ser pastores de su pueblo, porque así como un ladrón y salteador lo único que hacía era causarle daño a las ovejas que robaba y terminaba matando, así le hacían ellos daño, hermanos, a su pueblo, a aquellos que lo seguían. Pregunto lo siguiente: ¿por qué Jesucristo, por qué el Señor Jesús, hermanos, utiliza a las ovejas para identificar a las personas que lo seguimos? Quizás alguien puede pensar, ¿por qué nos compara con ovejas? Animales dóciles, animales que requieren mucho cuidado, animales que quizás en un momento dado pudieran calificarse como débiles. ¿Es eso lo que tenía en mente el Señor Jesús cuando nos compara a aquellos que le seguimos como ovejas? La respuesta es no. ¿Y por qué es no, hermanos? Bueno, creo yo, hermanos, con base en el contexto y con base en lo que estamos estudiando, hermanos, que Jesucristo se llama a sí mismo el buen pastor y aquellos que lo seguimos como ovejas, porque fuera de aquello que yo acabo de comentar de una oveja, hermanos, las ovejas tenían una característica adicional. Las ovejas, hermanos, son animales que tienen la capacidad de identificarse con un solo pastor. Las ovejas son animalitos que tienen la capacidad de identificarse con un solo pastor, de escucharlo y de seguirlo. Jesucristo espera que aquellos que lo seguimos, más allá de nuestras características personales e individuales, seamos personas que tenemos la facilidad de identificarnos con Jesucristo, únicamente con Jesucristo, e ir únicamente en pos de Él para evitar seguir a ladrones y salteadores de la vida cristiana.
Y es que, hermanos, a través del tiempo, a través de los siglos, a través de los años, así como aquellos fariseos, hermanos, enseñaban incorrectamente la palabra de Dios, guiaban incorrectamente al pueblo, les hacían daño, les robaban, acababan con sus vidas. A través del tiempo, hermanos, han existido en el mundo líderes religiosos que han levantado iglesias, que han establecido sectas, que hoy son pastores o pseudopastores de iglesias, hermanos, que engañan con facilidad a las personas que están buscando a alguien a quien seguir. No sé si me explico. Que están buscando a alguien a quien seguir. Hoy hay lugares, hay iglesias, hermanos, que están llenas de personas deseosas de seguir. El problema es que quien los está guiando los está engañando, les está mintiendo, les está haciendo daño. Sé que hemos hablado muchas veces de esto, no voy a abundar, pero por ejemplo hay lugares a donde la gente le prometen, por ejemplo, prosperar económicamente. Pienso en esas iglesias universales del reino de Dios, pare de sufrir. ¿Qué les prometen allí a la gente? Tú vas a hacerte rico, vas a prosperar en tus negocios, si tú utilizas la rosa de no sé quién, el aceite de no sé dónde, el perfume de no sé qué tanto, si tú tocas la sábana santa, tú vas a prosperar en tu negocio, vas a restaurar tu matrimonio, vas a hacerte rico, vas a hacer todo esto. Y entonces la gente empieza a seguir este tipo de pastores. Empiezan a seguir a aquellas personas que supuestamente les dan poderes para atar, para desatar. Decía yo a manera de broma hace unas semanas, ¿verdad? Que no sé en qué momento a la gente que ata y desata a los demonios se les, los han desatado de nuevo, porque hay tanta maldad en el mundo que hay iglesias, yo les garantizo que ahorita hay iglesias donde están atando a Satanás, donde están atando a los demonios, pero uno se ríe de eso. Yo creo que Satanás se ríe de ese tipo de personas, porque en realidad no tienen ese poder, pero la gente cree que lo tiene. Y la gente que los escucha repite las mismas enseñanzas. Si ustedes se dan cuenta, la semana pasada vimos que los apóstoles repetían las falsas enseñanzas, por ejemplo, de los fariseos. Ellos decían que quien estaba enfermo es porque había pecado y que forzosamente era alguien que estaba pagando el precio del pecado. Y Jesús les dice, no es así. Es para que las obras de Dios se hagan manifiestas. En general, muchas veces, hermanos, hay muchas iglesias y muchos pastores, insisto, que terminan guiando con mentiras y haciendo daño a las personas, incluso sacando del redil de Cristo a personas que tienen la facilidad, hermanos, de seguir. Da tristeza cuando hay hermanos en la iglesia que de repente ya no vienen. Y hermano, ¿por qué ya no vienes? No, pues es que ahora estoy yendo a otra iglesia. ¿Y a qué iglesia estás yendo? No, pues es que acá ya me están enseñando a hablar en lenguas. Acá me están diciendo que tengo el poder de esto. Acá ya me están diciendo, oye, a ver, espérate, eso no es lo que dice la palabra de Dios. No, pero es que acá enseñan bien bonito. Es que acá me han dicho tantas cosas, me han declarado tantas cosas. Y lamentablemente habemos personas que tenemos la facilidad de seguir y no nos damos cuenta a quién estamos siguiendo. El único pastor, nos va a enseñar Jesucristo en Juan capítulo 10. El único pastor, hermanos, que debe guiar nuestras vidas es Cristo. Hermanos, no se cortó la transmisión. Hermanos, el único pastor que debe guiar nuestras vidas, puedes checar porque aquí se ha cortado y si no va a pasar como la vez pasada que los hermanos que estaban conectados se pierden la transmisión. Hermanos, el único pastor que debe guiar nuestra vida es Cristo. Y con base en el pasaje que acabamos de leer, hermanos, quiero que observemos 4 cosas importantes. La primera, en los tiempos de Jesús, hermanos, escucha esto, era común que hubiera un redil comunitario. En ese redil comunitario, varias personas llevaban a sus ovejas, allí las guardaban, valga la redundancia, y había un portero. Este portero, hermanos, se encargaba de cuidar los rebaños. Cuando llegaba el pastor, el portero conocía al pastor, le abría la puerta para dejarlo pasar. Por eso Jesucristo en este pasaje que acabamos nosotros de leer, dice, a este abre el portero. Si nos damos cuenta, y las ovejas oyen su voz. Entonces la segunda cosa que vamos a aprender es que cuando el pastor ya había entrado al redil,
Él llamaba a sus ovejas. Y solo aquellas ovejas que eran suyas, al escuchar su voz, de manera inmediata lo seguían. Va de nuevo, él entraba al redil, llamaba a sus ovejas y solo aquellas que le pertenecían, que conocían su voz, lo seguían. Si había alguna oveja que no lo escuchaba, él se daba cuenta y entonces las llamaba por su nombre. Al llamarlas por su nombre, entonces escuchaban, lo seguían, y una vez juntas, él las guiaba a donde iban a ser apacentadas. Por eso estamos hablando de que Jesús es el buen pastor que nos guía. Se colocaba delante de ellas y entonces empezaba a guiarlas. Quiero plantear algunas preguntas, hermanos, en esta mañana. Nosotros como ovejas de Cristo, ¿estamos atentos a la voz de Cristo, el buen pastor? La palabra de Dios dice que así como el pastor conocía a sus ovejas y se daba cuenta que alguno no las seguía y entonces las llamaba por su voz, por su nombre, y ellos conocían su voz, hermanos, hoy nosotros podemos garantizar que Jesucristo nos conoce bien y que si alguno de nosotros ya no lo está siguiendo o no lo está siguiendo, Él nos está llamando por nuestro nombre. La pregunta es, ¿nosotros reaccionamos a la voz de Cristo? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Reaccionamos a la voz de Cristo? Porque a lo mejor de repente yo como hijo de Dios, como aquella ovejita, me distraigo y empiezo a descuidar mi vida cristiana, empiezo a descuidar mi comunión con Dios, empiezo a dejar de venir al templo, empiezo a dejar de orar, empiezo a dejar de compartir la palabra, empiezo a dejar de vivir la vida cristiana. Pero Jesús me está llamando y me está diciendo, Germán, así como cuando Adán y Eva pecaron y el Señor va al huerto y le dice, ¿dónde estás? Me está llamando a mí por mi nombre. Y cuando las ovejas escuchaban su nombre, corrían, iban rápido. Nosotros, ¿qué tan rápido estamos escuchando, hermanos, la voz de Jesús a quien decimos seguir? ¿Permitimos que Él nos apaciente, hermanos, con su palabra? Dejamos que Él sea el que vaya delante de nosotros en nuestra vida y es a Él a quien estamos siguiendo. Porque si nosotros, hermanos, no nos dejamos guiar por Jesús, alguien más nos va a guiar. Alguien más. Vamos a terminar siguiendo a alguien más. Quiero mencionar una cosa, hermanos, y quiero expresarme bien. Yo no sé si todos los que estamos aquí y los hermanos que están en la transmisión, hermanos, somos conscientes de una cosa. Pero todos los seres humanos estamos acostumbrados a seguir. Todos los seres humanos estamos acostumbrados a seguir, incluso aquellos que son líderes. Consciente o inconscientemente seguimos a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino, a alguien conocido. O a lo mejor te siguen a ti. Pero siempre estamos siguiendo a alguien. Y si aún alguien nos sigue a nosotros, nosotros seguimos a alguien. Es parte de nuestra naturaleza humana. Hay una tercera cosa que quiero mencionar y que vemos aquí en las palabras de Jesús. A pesar de que las ovejas son animales dóciles, ellos no siguen a cualquier persona. Una oveja nunca seguiría a un extraño. Si me expliqué con claridad y ustedes me hicieron favor de poner atención, yo dije que cuando el pastor entra, el pastor llega, el portero le abre, entra, llama a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Eso significa entonces, por consecuencia, que hay otras ovejas que no son suyas y que por lo tanto no lo siguen. Es más, si él quisiera atraer a sí mismo a otra oveja, allí sí, ¿qué creen que hace la oveja, hermanos? Huye. Es interesante esto. Allí sí, si él quiere llamar así a otra oveja que no es suya, la oveja huye. No va a seguir, hermanos, a un extraño. Y esto es interesante también,
Porque lamentablemente, hermanos, es probable que hayamos algunos cristianos que no parecemos ovejas de Cristo. Es probable que hayamos algunos cristianos que no parecemos ovejas de Cristo, el buen pastor, porque no estamos escuchando su voz, porque no la estamos distinguiendo de una extraña, sino que estamos escuchando más bien a extraños. Y en lugar de huir de extraños, los estamos siguiendo. Y quizás con el tiempo nos hemos acostumbrado a la voz de extraños y sin darnos cuenta podemos estar siguiendo mentiras. Este es un problema que ha traído las redes sociales hoy en día, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque nosotros también utilizamos las redes sociales y subimos nuestras predicaciones y algunas clases que estamos dando ahorita en nuestro seminario. Y una de las, Dios sabe que no miento, hermanos, una de mis oraciones como pastores, que Dios haga que cada palabra que se predica en este púlpito sea una palabra que va acorde a su voluntad. Que jamás nosotros seamos tropiezo para nadie. Que podamos llegar a través de las redes sociales a cientos de personas o a miles de personas en cualquier parte del mundo que hablen nuestro idioma y que la gente que escucha nuestra predicación siga siguiendo a Cristo. Pero hay muchos otros predicadores, hermanos, allí en las redes sociales que predican la Biblia, pero no predican a Cristo. Que predican la Biblia, pero sus sermones no nos guían a Cristo, sino a la mentira o incluso a ellos mismos. Y nos acostumbramos a oír. Yo no me atrevo a garantizar esto, pero un buen número de hermanos de las iglesias, de nuestra iglesia, en la semana escucha predicaciones en internet. Y me preocupa eso. Hoy en día, lejos de provocarme gozo, me preocupa. Porque digo, ¿a quién están escuchando? ¿Qué están aprendiendo? ¿Se están acostumbrando a escuchar la voz extraña de personas en lugar de escuchar la voz de Cristo? Lo que su palabra dice. Una cuarta cosa, hermanos, que aprendemos en la palabra de Jesús y creemos, y creo que por eso Él nos compara como ovejas, es que las ovejas son animales que simplemente siguen al pastor que va delante de ellos. Me explico. El pastor, ustedes nunca van a ver a un pastor que va obligando a sus ovejas. Nunca van a ver a un pastor empujándolas. Habemos pastores, habemos cristianos que no parecemos ovejas de Cristo, el buen pastor. Porque hay que estarles insistiendo, hermano, entrégate ya, hermano, ya conságrate, hermano, ya sirve, hermano, ya ven, hermano, ya asiste, hermano, ya involúcrate, hermano, ya vive como cristiano. Nos hemos acostumbrado a que alguien nos esté empujando y nos escudamos. A mí nadie me animó. A mí nadie me empujó, a mí nadie me llamó. Una oveja simplemente ha desarrollado el hábito de sujetarse a la autoridad de su pastor, el hábito de confiar en su guía, el hábito de oír su voz, el hábito de seguirlo. Un cristiano debe desarrollar el hábito de seguir al buen pastor que es Cristo, confiar en el buen pastor que es Cristo, oír la voz del buen pastor que es Cristo, de seguir al buen pastor que es Cristo. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué nos compara como ovejas? Porque una oveja tiene la capacidad de identificarse con un solo pastor. Y ha desarrollado el hábito de seguir. Hermanos, ustedes y yo estamos actuando como ovejas de Cristo. ¿O qué hábitos hemos desarrollado entre nosotros? ¿Reaccionamos como ovejas de Él? Quiero que consideremos, voy a leer primera a Tesalonicenses, no lo busquen, lo voy a leer. Dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Es cierto, la palabra de Dios dice que tenemos que animarnos unos a otros. Eso sí es cierto. Pero la Biblia nunca nos llama a desarrollar el hábito de esperar a ser animados, sino el hábito de ser como las ovejas,
simplemente seguir a Cristo. La iglesia debe de centrarse en traer nuevas ovejas, no en empujar a las que ya están. En acercar a otros a Cristo, no en estar motivando a los que ya estamos en el redil. Porque eso simplemente, al escuchar a Cristo, debemos de estarlo siguiendo. Las personas que escucharon a Jesús seguían sin entender todavía. No habían entendido lo de la sanidad del ciego. No entendían ahora la enseñanza de que Jesús es el buen pastor. Pero la pregunta es, hermanos, ¿me acabo de explicar con claridad? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Y si la respuesta es sí, entonces todos tenemos que actuar como ovejas del buen pastor. Y dejarnos guiar ¿por quién? Únicamente por Cristo. La segunda cosa, Jesús es el buen pastor, hermanos, y como buen pastor, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Él nos protege. Regresemos a Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante, por favor. Comentan que se está interrumpiendo mucho la transmisión. ¿No está, sí está conectado el cable? 10, versículo 7 en adelante al 18. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me siguen y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice Jesús: la gente no me ha entendido. Voy a explicar entonces algunos detalles más. 1. Jesús dice: yo soy la puerta. ¿Por qué Jesús dice, hermanos, que Él es la puerta? Incluso si ustedes se dan cuenta, hay 2 ocasiones que dice yo soy la puerta, en el versículo 7, y en el versículo 9 vuelve a decir yo soy la puerta. Él se identifica a sí mismo con la puerta del redil. La pregunta es ¿por qué? No sé si se alcanza a distinguir la imagen que está al frente. Los hermanos que están en la transmisión van a ver la proyección ahí también. Había pastores que tenían la costumbre, hermanos, de construir sus rediles, ¿verdad? Habitualmente era con piedra a una altura determinada, a efecto de evitar que los salteadores pudieran con facilidad brincar y robar las ovejas. Pero dada el patrimonio que implicaba, hermanos, el rebaño de ovejas para el pastor, había pastores que tenían la costumbre de construir el redil y no le colocaban puerta. Ellos se quedaban a dormir allí a la entrada. Ellos eran la puerta. Ellos cuidaban que las ovejas entraran, se recostaban allí en la puerta para resguardar que ninguna oveja saliera. Y de esa manera, hermanos, les brindaba protección y seguridad a sus animales. Jesús dice: yo soy como ese buen pastor que está a la puerta cuidando y protegiendo a cada uno de aquellos que me sigue. No debió de ser una vida fácil pastorear ovejas, hermanos, durante el día y todavía tener que quedarse a estar allí en la puerta en la noche para cuidarles.
Pero eso nos da razón de la importancia que tienen aquellos animalitos, hermanos, propiedad de estos pastores. Y eso nos habla de lo importante que es tu vida y mi vida, hermanos, para Cristo. Es decir, Él no nos descuida. ¿Alguien recuerda, tiene en su mente el Salmo 121? No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice el último verso de este salmo: Él guardará mi entrada y guardará mi salida. Dice, nosotros dormimos y descansamos, pero Él no se cansa, Él no duerme. Él está al pendiente de nosotros. A veces parece que no, pero Él está cuidando tu vida y la mía, porque somos de gran valor para Él. La segunda cosa que dice Jesús es, no solamente Él es el buen pastor, sino que dice que Él no vino a robar, como los ladrones y salteadores. Él está comparando a los fariseos, a los maestros de la ley, hermanos, con aquellos ladrones y salteadores que no les importan las ovejas, no les importaba la gente. Les importaba lo que ganaban, lo que tenían de ellos. No les importaba su vida. Por eso, hermanos, les molestaba que en un día de reposo Jesús hubiera hecho misericordia con un ciego de nacimiento. Hermano, quiero que tú y yo nos coloquemos en el lugar del ciego. ¿Qué se sentirá, hermanos, no ver a aquellos que vemos? Ha de ser una situación impresionante, limitante en extremo. Imagínate, hermano, hermana, que tú y yo repentinamente perdamos la capacidad de ver, que quedemos ciegos. ¿Sí nos damos cuenta? Este hombre había nacido así, no sé qué edad tenía, cuántos años habían pasado, pero Jesús en un momento lo sana como un acto de misericordia. Y lejos de que los maestros de la ley se alegraran y regocijaran en eso, se enojan con él, lo expulsan de la sinagoga, acusan a Jesús, hermanos, de carnal, de endemoniado. Eran como los ladrones, no les importaban las ovejas, no les importaba la gente. Pero Jesús dice, yo no vine a robar, vine por lo que es mío. Los ladrones, hermanos, no entraban por la puerta, cruzaban y saltaban. Y cuando tenían las ovejas, habitualmente las robaban, hermanos, para degollarlas, para matarlas. Saltaban la cerca, terminaban matando. Los fariseos, hermanos, que hasta ese momento guiaban al pueblo, eran como los ladrones. No buscaban el bien para sus vidas. Pero Jesús vino, dice el versículo 10, para darnos vida en abundancia. Para no solamente darnos la vida eterna, sino para ayudarnos, para enseñarnos a través de su palabra a disfrutar la vida. Hermanos, un nuevo brote ha surgido de la pandemia y otra vez por doquier hay personas contagiadas. Pero a pesar de eso tenemos que disfrutar de la vida, hermanos. Porque Jesús vino a darnos vida, vida con abundancia. No dejes de sonreír, no dejes de disfrutar a tus seres amados, no dejes de disfrutar. En la mañana hoy amaneció muy frío, ahorita ya está el sol. No dejes de disfrutar lo que tienes, lo que no tienes. Algunos hemos perdido o han perdido muchas cosas, pero no dejes de disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque la tercera cosa, hermanos, que Jesús nos enseña es que Él es el buen pastor. Pero antes de entrar a eso, déjenme recordar una cosa. Las ovejas entraban y salían del redil para ser alimentadas y guiadas en buenos pastos por el pastor que dormía con ellos. Con ese pastor no les hacía falta nada. Y a nosotros con Cristo no nos hace falta nada. Porque dice Colosenses 2:10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, en estricto sentido, una oveja de Cristo, ustedes y yo, deberíamos de decir continuamente lo siguiente: conocer a Cristo es lo mejor que me pudo haber pasado. A veces le decimos a la novia, al novio, al esposo, al amigo, es que tú eres lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Le decimos a nuestros hijos, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Hay algo mucho mejor que eso, y es haber conocido a Cristo. Porque estamos completos en Él. Porque Él es el buen pastor. Hermanos, en los versículos 11 y 14, Él utiliza otra vez 2 veces, yo soy el buen pastor. Ahora, esta expresión es muy relevante si consideramos cuál es la idea de la palabra buen.
Buen es un título, hermanos, que Jesucristo antecede a la palabra pastor. Jesús no dijo yo soy el pastor, ¿se dan cuenta? Jesús no dijo yo soy otro pastor. Jesús no dijo yo soy un pastor. Dijo yo soy el buen pastor. La palabra buen en griego es una palabra que significa atractivamente bueno. Significa bueno que inspira o motiva a otros a abrazar algo que es hermoso y que es digno de alabanza. Bueno significa algo atractivo, hermoso. Los griegos, hermanos, utilizaban esta palabra para distinguir, escuchen esto, hermoso aplicado por los griegos, o se aplicaba por los griegos a todo lo que se distingue en forma, excelencia, bondad, utilidad, como algo para ser agradable. Por lo tanto, cuando Jesús dice que es el buen pastor, significa que es hermoso, excelente, eminente, superior, elegido, precioso, útil, adecuado, encomiable, admirable. Jesús dice, yo soy lo mejor que ustedes pueden encontrar, al mejor que ustedes pueden seguir, el mejor en el que ustedes pueden creer. Jesucristo entonces debe de ser el único, verdadero, admirable y hermoso pastor de nuestras vidas. El único. Su palabra debe de ser la única que debe de guardarnos. Nadie es superior a Cristo, ni siquiera semejante a Él. Por eso lo mejor que nos ha pasado en la vida es haberlo conocido, y la mejor decisión que podemos tener es seguirlo a Él. Por eso es que Él nos compara con las ovejas, porque espera que los cristianos lo sigamos fielmente a Él, no tengamos que ser arriados, que al escuchar su voz le sigamos, que entendamos que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él está con nosotros. Y una idea más, una cuarta cosa más aquí, porque hay un conocimiento mutuo. Les suplico que consideremos nuevamente el versículo 14 del capítulo 10 de Juan. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor. Pero observemos, hermanos, lo que dice a continuación. Dice, lean conmigo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Qué observamos aquí en esta lectura, hermanos? Un par de hermanos que me ayuden. ¿Qué observas en esta lectura? Y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen. ¿Qué observas, Gerardo? Ok, creo que Pili, ¿hablaste? ¿O quién habló? Sí. Seguridad. ¿Qué más? ¿Qué observa, hermano María? Por ahí va un poquito. ¿Qué más? Que es mutuo. Es mutuo. Dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Es mutuo. Hay correspondencia. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros mucho más que nosotros mismos. Y espera que nosotros le conozcamos a Él profundamente. Hermanos, si se pudiera medir el nivel de conocimiento, no intelectual, sino íntimo que tenemos con Cristo, ¿en qué nivel estaría yo? No lo sé. ¿En qué nivel estarías tú? No lo sé. O yo creo que sí lo sabemos individualmente. ¿Cuánto conocemos realmente a Cristo? ¿Cuánto nos hemos identificado realmente con Él? ¿Qué tan íntima es nuestra comunión con Él? Por ejemplo, del lunes de esta semana al día de hoy, domingo 16 de enero del 2022. Ya no pensemos en el último mes, en el último año, en tu vida, no. Del lunes pasado para acá, de los 7 días, ¿cuántos días oraste? ¿Cuántos días leíste la Biblia? Así de simple, así de sencillo. Y si oraste, ¿cuánto tiempo? Y si leíste,
¿Cuánto? Porque vemos que dicen, bueno, yo leo un capítulo al día. Híjole, yo creo que la vida es como más que eso, o como para más, ¿no? La vida cristiana es como para más. Bueno, sí oro cuando como y oro cuando me duermo y cuando me levanto. Señor, me estoy bañando, llévame con bien porque ya se me está haciendo bien tarde. Amén, vámonos. No, yo no voy a decir que eso no es oración porque seguramente lo es. Pero aquí estamos hablando de una comunión íntima con el Señor. Una comunión que nos ha llevado, ahora sí, como decía Gerardo, ¿verdad?, a esa pertenencia. Yo le pertenezco a Él porque Él me pertenece a mí, le conozco. Me siento con Él, estoy satisfecho, disfruto su presencia. Es un conocimiento mutuo, hermanos. Personal, individual, relacional. Más que intelectual, hermanos. No es cristiano maduro el que domina la Biblia. Los maestros de la ley dominaban la ley, pero eran como salteadores y ladrones, porque no había un conocimiento íntimo del Señor. Y nosotros, para ser ovejas de Cristo, tenemos que ser conocedores de Él, como las ovejas de su pastor. Los agnósticos dicen que los seres humanos no pueden conocer a Dios, pero Jesús dijo que quienes creen en Él lo pueden conocer íntimamente. Los fariseos cuestionaban todo lo que hacía Jesús, todo lo que decía Jesús. ¿Y saben por qué? Porque no eran sus ovejas. Y ya vemos cristianos que cuestionamos todo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y nada nos parece. Y nada nos parece, pero tampoco hacemos nada. Ese es el problema. Nada nos parece, pero tampoco hacemos nada. No nos gusta lo que se hace, pero tampoco decimos cómo se haría mejor. Estamos en contra de todo, juzgamos todo, criticamos todo. ¿Sí nos damos cuenta? Somos como los fariseos, hermanos. Tenemos mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento de la Escritura, pero ¿de qué sirve si no hay una verdadera intimidad con Dios? Él les aseveró una cosa. Les aseveró que entre los suyos y Él existía un conocimiento mutuo. ¿Es así entre nosotros y Cristo? Nuestro Salvador nos conoce perfectamente y nosotros, hermanos amados, tenemos que conocerlo perfectamente a Él. Y Jesús, y la quinta cosa que vemos en este punto 2, es que Él prometió juntarnos a todos en un solo redil. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando ya no de los judíos, sino de los gentiles, de otros pueblos, de gente de todo el mundo. Aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño, un solo pastor. Todos hermanos en Cristo, de cualquier tribu, pueblo, nación, nacionalidad, un solo pastor. ¿Quién es? Cristo. Lo que Cristo está diciendo aquí, hermanos, es cumplimiento de lo que le había prometido a Abraham. En Génesis capítulo 12 Jesús dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces por eso hoy en día, hermanos, hay personas en todo el mundo adorando a Jesús, un solo pastor. Todos seguimos un solo pastor, y ese pastor es Cristo. Para terminar, 3. ¿Quién es Jesús? En la serie que estamos estudiando, hermanos, el día de hoy. La predicación se llama Jesús es el buen pastor. Es el buen pastor, hermanos, que nos guía. Es el buen pastor que nos protege. Está a la puerta esperando, ¿verdad? Cuidándonos, a ver quién entra, quién sale. Pero también, hermanos, punto 3, es el pastor que no miente. Regresemos a la lectura de Juan capítulo 10 y ahora vamos a colocarnos en los versículos 19 al 21. Versículos 19 al 21. Qué hermoso es entonces pensar que tengo a alguien que le importa mi vida y que me ama de manera particular, y Él no miente. Quiero que, además de considerar, hermanos, los versículos 19, consideremos, hermanos, algunos versículos un poquito antes que me llama la atención, que sí me gustaría que consideremos, por favor. Versículo 15, no lo voy a leer completo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida
Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué decimos que Él es el buen pastor que no miente? Porque Él nos ama. Nos ama tanto que pone su vida, que puso su vida por nosotros. En aquellos entonces, cuando había los rediles, hermanos, en los cuales las personas podían ir a guardar sus rebaños, y se contrataba a un portero, se decía que si venía un lobo, el portero estaba obligado a defender al rebaño, pero que si venían más de dos, él podía correr. El problema es que había, hermanos, asalariados que cuando venía un lobo, corrían. No les preocupaba el rebaño. Y dice Jesús, yo estoy siempre cuidando a los que son míos. Siempre los estoy protegiendo, siempre estoy al pendiente de ellos, tanto que yo pongo mi vida por ellos. Jesucristo, hermanos, murió en la cruz por nosotros, para que pudiéramos tener esa vida en abundancia. Quiero que concluyamos la lectura, versículos 19 al 21, hermanos, y que notemos lo siguiente. Volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le escuchan? ¿Por qué le oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hermanos, a pesar de las palabras, a pesar de los milagros de Jesús, la dureza de corazón de las personas todavía les hacía dudar. Dudaban de Jesús y lo señalaban de mentiroso. Aseguraban, hermanos, que tenía demonios. Otros decían, no, ¿cómo puede alguien hacer que un ciego de nacimiento de repente sea sano? Simplemente no. Pero seguramente alguien había conocido a aquel ciego que simplemente creyó y adoró a Jesús, del cual prediqué la semana pasada. Hermanos, Jesús no mentía, Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Aquel ciego que todo mundo conocía, ahora estaba frente a ellos y veía. Este hombre había hecho bien en enfrentar sin temor la expulsión de la sinagoga, hermanos, a cambio de ser un seguidor de Jesús. Si tú como yo valoramos que Jesús es lo mejor que nos ha pasado, debemos, como aquel ciego, postrarnos ante Él y adorarlo cada día y seguirlo. Si ustedes y yo, hermanos, decimos que tenemos a Cristo y vivimos como ovejas de Cristo, debemos de seguir a Cristo. Él no miente, Él es Dios, Él es el Salvador. Nosotros hoy en día no debemos de dudar jamás de quién es Cristo, de que está al pendiente de nuestras vidas. Él es el buen pastor. Debemos de permitir que lo sea cada momento de nuestra vida. Tomar esta decisión será la más importante, la más radical que hayamos tomado. Y en alguna ocasión, hermanos, para terminar, el apóstol Juan dijo lo siguiente en 1 Juan 5:20, donde les pido que me acompañen. Estoy por terminar para continuar con el servicio de hoy. 1 Juan capítulo 5, versículo 20, hermanos, que dice lo siguiente. Voy a dar un minuto para poder que todo el mundo lo encuentre y que podamos llegar allí, hermanos, a este pasaje de Juan. Dice 1 Juan, hermanos, por favor, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y se le conoce a Jesús como verdadero porque Él es la verdad absoluta, plena, certera. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conclusión. Hermanos, Jesús es el buen pastor. Actuemos como ovejas, pero no como ovejas que hay que estar arriando, jalando, sino como ovejas que al escuchar la voz del buen pastor, la reconocemos, le seguimos
y permitimos que nos lleve a ser alimentados de buenos pastos, en este caso con su palabra. No escuchemos, hermanos, la voz de extraños, de ningún extraño, porque dice la Biblia que esos extraños son como aquellos ladrones y salteadores que únicamente buscan matar y destruir. Que Dios los bendiga, hermanos.